poder estar aquí, lamentando no poder quedarme en Madrid, estar en México y volver el domingo es una tortura, pero lamentablemente no nos dejan en la universidad. La primera intervención que voy a tener con vosotros es un paseo por los vegetales en los jardines. Mi formación académica es botánica, pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo, 25 más años, trabajo en jardines. Y realmente jardín y vegetal no son la misma cosa. Sin embargo, en los jardines el vegetal es el componente más significativo, más específico. A diferencia de otras construcciones humanas, a diferencia sobre todo de la arquitectura, la presencia de elementos vivos, como son los vegetales, les da un comportamiento, unas características muy especiales. Y nos equivocaríamos mucho si nos aproximáramos al tema del paisaje y al tema del jardín, pensando que los vegetales no son más que color y forma, otras muchas cosas. Y lo que he planteado es un paseo un poco a salto, un poco anárquico, y ahí os invito a vosotros a hacer vuestro propio hilo argumental sobre el tema de los vegetales y los jardines. Quizá para empezar, justificar el título, los sentidos. Desde siempre los sentidos han sido reconocidos por la gente que se ha acercado a los jardines como su componente fundamental. Entre los muchos textos antiguos que hablan de jardines, he tomado como ejemplo un texto medieval hecho por Alberto Magno, que fue un enciclopedista, un autor que trató muchísimos temas y que en su gran obra dedica un apartado a los cultivos, y dentro de ese apartado de los cultivos un pequeño capítulo de no más de 3 páginas dedicado a los jardines. Viridarum, porque está escrito en latín. Y en ese pequeño artículo, pequeño capítulo sobre los jardines, él dice que esos espacios son espacios creados para el placer. Y para el placer fundamentalmente de 2 sentidos, la vista y el olfato. Y efectivamente la referencia a la vista y el olfato como elementos principales va a ser una constante en la historia de la jardinería. Se hablará también del sonido, por los pájaros, por el viento, se hablará del tacto, pero la verdad es que la vista y el olfato son los que más se van a recoger. Decía Alberto Magno que la vista, en efecto, leo de la traducción, no se complace nunca tan agradablemente como hasta el espectáculo de una hierba delicada, fina, corta. Da incluso instrucciones de cómo tener hierba fina en los jardines. Un sistema muy antiguo que consistía en matar del suelo todas las plántulas y las semillas que hubiera, echándolas hirviendo, y luego trayendo tepes, alfombras de céspedes de montaña para colocarlo en el jardín. Un curioso testimonio de cómo se hacían los prados, los pastos de hierba en la Edad Media. Y acaba ese capítulo repitiendo que el objetivo
del jardín es el placer y no la obtención de beneficio, no el fruto. Un texto que a mí me parece fundamental porque muchas veces tenemos la idea de embellecer un poco el pasado y pensar que en la Edad Media, en la Antigüedad, no se hacían espacios solo para el placer, sino que era una combinación de intimidad y belleza y que al mismo tiempo eran productivos y al mismo tiempo eran de deleite, pero era una visión muy bonita, pero engañosa y falsa, porque desde el principio hubo espacios dedicados exclusivamente al disfrute de los sentidos. Eso nos lleva a un segundo tema en este paseo, que es el color verde y la importancia de los céspedes en los jardines. Normalmente, cuando hablamos de céspedes en el jardín, la mente, sobre todo a los que han estudiado un poco de historia de la jardinería, se le va al jardín inglés. El jardín inglés que está ciertamente caracterizado por amplias praderas de hierro. Sin embargo, en los climas secos, la presencia de céspedes solo tuvo una importancia en extensión, en cantidad de metros cuadrados, cuando aparecieron tecnologías de riego que lo permitían. Evidentemente, los céspedes de la antigüedad y de la Edad Media en clima seco solo se podían tener en parcelas muy reducidas. Aquí vemos algunas imágenes medievales con praderas de césped y el uso del jardín que el césped permitía. Son escenas donde la pradera está unida también a algo que acompaña a los jardines desde el principio, que es el jardín como espacio del amor y del amor físico de los amantes. Son muchísimas las miniaturas, seguro que si os habéis acercado alguna vez al tema del jardín histórico, la presencia de céspedes en los jardines medievales es algo que continuamente os habrá aparecido. Incluso dentro de las casas, en los patios. Aquí tenemos una casa andalusí, una casa tipo árabe en la España del siglo XIII, en el que el patio de la casa tiene una pradera que no es una pradera homogénea solo de hierba, sino que también se puntúa de flores. Eso que a veces encontramos referido en los libros como el prado florido. Aquí tenemos algo muy similar de la misma época del siglo XIII, el mismo territorio, la parte sur de España, pero en la parte dominada por la civilización musulmana, donde vemos que también ellos utilizaban el césped como elemento fundamental de la constitución del jardín. Las imágenes son muy claras, se ve la hierba finita, muy apretada, e incluso en algunos hay detalles muy curiosos como esos puntitos rojos que nos indican que seguramente se trataba de un prado enriquecido con flores, o alguna otra cosa simpática como la presencia de conejos en el jardín. Conejos en el jardín que cuando Manuel Casares y yo empezamos a ver, porque era algo muy frecuente, nos preguntamos por qué, y efectivamente hay cantidad de miniaturas medievales donde el conejo es un elemento fundamental, incluso en textos, este es un texto referido al Generalife en el siglo XVI, el Generalife de finca de origen árabe en la ciudad de Granada, donde un viajero italiano nos dice que en el jardín se veían infinidad de conejos. Conejos que en aquel sitio nosotros relacionamos con la presencia de céspedes que relata este viajero y que encontramos en facturas del archivo de Alhambra. Esta es una factura del mismo año del relato de este viajero, 1526. De manera que lo que teníamos ahí con los conejos era un cortacésped ecológico. Un cortacésped que contenía la hierba fina, sin necesidad de tallarla, que además abonaba y que además era comestible
cuando llegaba el momento en que había ya demasiado. Así que era una cosa muy sorprendente. Por supuesto, antes hemos aludido a la importancia del césped en el jardín inglés, cierto, pero estos céspedes que vemos en los grandes jardines de kilómetros y kilómetros en Inglaterra del siglo XVIII no eran solo un espectáculo verde para la vista, sino que eran un elemento productivo. Las grandes familias, sobre todo, la mayoría eran masones. Para un masón el dedicar un terreno a algo no productivo le resultaba complicado. La mayoría de estos grandes jardines, esas extensiones de hierba eran o gramíneas que se cortaban, o bien, con más frecuencia, pasto para el ganado. A mí una de las cosas que más me sorprendió en mi primer viaje a México fue que aquí se utiliza todavía la palabra pasto para referirse al césped. En origen, pasto es comida, el pasto es la comida del ganado. Y cierto que el césped en muchísimas ocasiones es comida para el ganado. Entonces, esa palabra césped, pasto, es una palabra que acompaña al jardín desde los inicios de la jardinería. Y además, seguramente ligado a que no solo complace la vista y el olfato, sino que crea un ámbito donde uno está a gusto, donde uno hace lo que se hace en los jardines, que es lo contrario que se hace fuera de los jardines. Fuera de los jardines lo que existe es el trabajo, lo que existe es las relaciones de poder, lo que existe son el trabajo salarial. En un jardín no existen las normas sociales, sino que uno va a no hacer nada, a descansar, a leer un libro, a pasear, a hacer paella con los amigos, o a estar con el novio o con la novia, o jugar. En esos enormes jardines con líneas dibujadas, donde miles de personas ven cómo juegan unos cuantos detrás de una pelota. Es una cosa que tenemos seguramente grabada en la genética desde muy antiguo. Desde muy antiguo. Porque se está a gusto en la hierba. En la mayoría de las imágenes de los jardines que podemos encontrar, el prado es un elemento repetido. Pero el prado es también una formación que necesita unas características especiales. ¿Por qué el prado no tiene árboles? Pues fundamentalmente porque el prado se mantiene o está en condiciones donde existe una relación con el uso por parte de los animales en los claros de los bosques o en amplias extensiones de tierra. Es el pastoreo, la comida del ganado o de los grandes rebaños, los que mantienen las extensiones del césped sin árboles. Y eso nos lleva a otro tic de la historia de la jardinería que me ha interesado mucho, que es el jardín en su origen como el claro en el bosque. Porque nosotros, en nuestro cerebro de primates, tenemos la conciencia de que somos animales débiles y que podemos tener muchos peligros, muchos enemigos. Y el bosque se identifica con el peligro. Dante se encuentra a una pantera en un bosque, Polifilo, el protagonista de uno de los primeros libros de Jardines, se encuentra un lobo, Caperucita se encuentra el lobo, en el bosque están los enemigos emboscados, la palabra emboscado es clarísimamente una referencia al bosque como peligro. Y al contrario que el bosque, el claro, el espacio abierto dentro del bosque nos da seguridad. ¿Por qué? Porque podemos ver al enemigo desde lejos y nos podemos sentir seguros y podemos huir. Y ese sentido del claro del bosque como ámbito de seguridad y de placer va a ir unido también a la cultura del planeta desde muy antiguo. Quizá la
visión más clara sean los griegos, que utilizaban los claros de bosque como el ámbito de las fiestas especiales, las fiestas de primavera, las fiestas en honor al rey Dioniso, el rey del amor, los bacanales, se hacían en los claros del bosque. Y eso nos ha llegado cantidad de imágenes que tenemos en la retina muy claro del claro del bosque, la pradera rodeada de árboles, como el sitio donde se puede vivir como en un jardín. Aquí vemos a Polifilo, en el bosque, una referencia muy frecuente. Otro de los temas, ya que hemos hablado de Dioniso y del uso de las fiestas religiosas de los griegos, que me ha interesado en el jardín, es la repetición continua en el texto de un sentido religioso del jardín desde su origen, remitiendo al jardín como metáfora del paraíso que siempre se ha identificado de una forma antigua, porque todas sus representaciones no son de un lugar construido, sino un lugar natural. No solo en esta cosa tan naif, tan kitsch, de la publicidad de grupos religiosos, que lo vemos también aquí, esos sitios donde conviven los leones con los dílomes y con las ovejas, sino que desde siempre hemos tenido la idea de que el paraíso no era un jardín, sino un amplio territorio. Además, un amplio territorio que estaba en un lugar concreto del planeta. Si nosotros miramos los planos, los mapas mundi medievales, aparece en la parte del este, con los mapas medievales, el este estaba arriba, vemos en el este, en la parte de Asia, el cuadradito con Adán y Eva en el paraíso. Pero los humanos siempre han intentado encontrar el paraíso, bien viajando a Asia a ver dónde estaba, o bien construyéndolo en la tierra. Y de ahí derivan todos los movimientos utópicos, la construcción del paraíso en la tierra. Aquí lo vemos en un cartel de la Rusia socialista de los años 30, ¿no? Aquella intención de hacer, entre comillas, el paraíso en la tierra. Y otro tema dentro de este anárquico paseo por la vegetación es el tema de lo que para muchos inmediatamente la palabra jardín sugiere, que es la presencia de las flores. Flores que desde la antigüedad han sido también símbolos de color. Son muchísimas las referencias que hay a la flor y al acto de oler la flor como metáfora del poder político, del poder económico. En muchísimas culturas, en Mesopotamia, en Egipto, en la India Mogola, pero lo mismo podríamos hacer con el mundo mexica, sin necesidad de mirar el poema que aparece en el billete, yo creo que ya fuera de circulación, no sé si todavía existe, con el poema de Nezahualcóyotl, donde habla del perfume, del elegante perfume de la flor. El perfume que también se ha buscado no solo en las flores, sino también en algunos vegetales especialmente olorosos. Aquí tenemos el mirto, que en Andalucía denominamos arrayán, aquí en México le dicen arrayán a otra planta, a uso sempervirens. Y también al aprovechamiento, multiplicando de las flores olorosas ya con otro sabor. La flor que huele continua en la referencia de esas flores olorosas que quizá la reina es la rosa, aunque gran parte de las rosas actuales no huelen porque
son híbridos que se han obtenido buscando la permanencia en el tiempo de la floración, porque las flores olorosas son más efímeras, duran menos tiempo. Y uno de los grandes problemas de los obtentores de rosa es encontrar rosas que al mismo tiempo sean muy perfumadas y al mismo tiempo duren mucho tiempo en flor. Para obtener perfume, han visto que nuestra imagen cambiada hace publicidad y así nadie se da cuenta de dónde está sacado. Muchísimas de las flores que se cultivan para hacer perfume son cultivos industriales que no son solo modernos, sino que han existido desde la antigüedad. Muchas veces nosotros viendo descripciones de cultivo en libros de puesto aquí, agrónomos árabes, en realidad cuando hablan de cómo se cultiva una rosa, no están hablando de cómo se cultiva en un jardín, sino cómo se cultiva en un cultivo industrial para obtener agua de rosa. La perfumería floral es un tema que ha generado muchísima bibliografía. Hay libros sobre el cultivo de rosas para los jardines, tratados de perfumería y no solo con las flores, sino también con esencia y aceite de plantas aromáticas de la naturaleza, con ejemplos como los grandes cultivos de lavanda en el sur de Francia, que generan estos paisajes increíbles de flores color morado, o toda la industria alrededor de la producción de rosas, que a veces nos regala historias que serían propias de una película de James Bond, porque son espionajes industriales, le pican la boca a los que trabajan para que no lleven yernas, porque obtener una rosa diferente significa que durante 2 o 3 años puedes tener beneficio económico al presentar en el mercado variedades nuevas. Por supuesto, a los 2 años la variedad nueva ya es fácilmente reproducible por todo el mundo, pero esos primeros años son fundamentales. O mitos como la búsqueda de la rosa negra, que la rosa negra no existe y continuamente los productores de rosa hacen aproximaciones a la rosa lo más oscura posible que se pueda vender como rosa negra. Flores que no solo huelen, no son productos industriales, sino que también son comestibles. O sea, decir en México que las flores son comestibles es una tautología, todo el mundo lo sabe. Aquí se comen flores que da gusto. No en todos los países pasa. No en todos los países pasa. Ahora, incluso los cocineros estos de vanguardia que salen en la televisión, que son admirados por todo el mundo, también han empezado a hacer experiencias con flores comestibles, con esos tratamientos químicos que asombran a todo el mundo. Seguro que aquí a México también habrá llegado y se hacen estas comidas tratando con nitrógeno líquido, con espuma de no sé qué. También se ha hecho con los flores. Flores, y ahora nos preguntamos qué flores. Porque flores en el planeta hay muchísimas. ¿Qué flores se utilizan para los jardines? Lo primero es que nosotros sabemos reconocer las flores ornamentales. Las flores de gran tamaño, de colores vivos, que duran un cierto tiempo, porque una flor que dura un solo día existe y pueden ser muy bonitas, pero no son tan apetecibles. Para responder a esa pregunta, vale la pena darnos cuenta de que la inmensa mayoría de las plantas que usamos, sea para comer, sea para la industria, sea para los tejidos, sea para los jardines, son plantas que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que han sido inventadas por el hombre. Aquí en América se utiliza la palabra cultígeno, en Europa menos. Es una palabra absolutamente certera.
fructígeros, son társoles, son especies, entre comillas, inventadas, fabricadas por el hombre. Porque cuando empieza la agricultura, cuando empiezan muchos puntos del planeta, en época muy diferente, la primera cosa que hace el hombre es seleccionar. Si hay un trigo, una gramínea, que se le separa la cáscara mejor que otra, esa es el cultivo. Y por selección, por eliminación, por cultivo, van llegando a una planta absolutamente distinta de la planta original. Cosa que también se ha hecho con las plantas de jardín. De manera que con las plantas de los jardines, lo que nos encontramos son con una especie de texto escrito que permite que las personas que pasean por ese texto, el texto jardín, lo reconozcan como jardín. Entonces, el primer requisito para las plantas de jardín es poder, viéndolas, que nosotros identifiquemos el espacio como jardín. Si nosotros vemos esta foto, donde hay plantas malas hierbas, para entenderlo, reconocemos que no es un jardín. Esto no es un jardín. Y si alguien hiciera un jardín con estas plantas, tendría dificultades para que se comprendiera. Y sin embargo se ha hecho. Eso que están viendo es uno de los jardines de más fama de Francia. Es el jardín en movimiento que hizo Gilles Clément en el Parc Citoyen. Un jardín con malas hierbas, un jardín donde él prácticamente no pone, sino que son las plantas que van apareciendo y que los jardineros seleccionan. Pero mirad que hemos tenido que recorrer el orden de 4.000 años de jardinería para que llegue un genio y nos diga eso que no son flores de jardín también pueden ser flores. Lo normal es que nosotros utilicemos flores que no solo son flores de jardín, sino que remiten a otros jardines. Cuando nosotros utilizamos una flor, esa flor lleva una correlación de uso que forma parte de su significado, de su historia. Y si a principios del siglo XX se ponen de moda las rosaleras, si uno hace una rosalera, lo que está es subiéndose al carro de una tradición que significa modernidad, que significa cultura, que significa equipararse con París, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que nos damos cuenta del uso de las flores en los jardines es que no todas son flores, plantas. Hay plantas que no son plantas de jardín, pero que esas plantas que utilizamos son solo una parte de las plantas que podemos cultivar. Hay muchísimas plantas que cultivamos por razones industriales, agronómicas, que no utilizamos en los jardines. Además, esas plantas tienen una mínima condición. Primero, que sean fáciles de cultivar. O sea, la gente puede atreverse a hacer jardines con plantas muy difíciles, pero lo normal es que la inmensa mayoría de los jardines son jardines hechos por plantas que los jardineros saben tratar, saben cultivar, que no son muy difíciles de requerimiento, etc. Por supuesto, siempre hay la figura de querer hacer, por ejemplo, un jardín de orquídeas. Fantástico, pero la orquídea es difícil. Otra, que sea acorde, adecuada a los cánones aceptados socialmente por belleza. Solo un genio se atreve a romper esos cánones, lo que hemos dicho de Gilles Clément, que utiliza malas hierbas. Pero lo normal es que la gente haga jardines que el visitante normal identifique como jardines bellos. No tengo que decir que en momentos como los que vivimos, donde se está experimentando muchísimo en el tema de la jardinería, hay gente que juega en el límite de esa belleza. Pongo como ejemplo esta fotografía de un jardín efímero hecho por Nils Udo, un artista europeo que en este caso concreto, hace 1000 locuras, ha hecho en mitad del mar un jardín de flores vivas, que son flores pinchadas sobre una cañita de junco también viva, es
decir que son seres vivos, aunque efímeros, aunque artificiales, para hacer una fotografía, para que la gente lo vea, durante cuánto tiempo, 2, 3, 4 días. Y además, que no solo respondan al canon de belleza, sino también a otros cánones. Por ejemplo, el de olor. Una de las cosas más sorprendentes para nosotros es que plantas que hoy consideramos normales hubo épocas que no se utilizaban por el mal olor. Por ejemplo, el buxus para los setos, lo que allí llaman arrayán. El arrayán que se recorta en los setos, hubo muchísimo tiempo que no se utilizaba porque olía mal. Hoy nadie dice que el arrayán huele mal, porque el canon socialmente aceptado de buen olor lo ha aceptado y ya todo el mundo huele bien. O sea, el olor bueno o malo es una cuestión cultural. Hay factores que determinan ajenos a nuestra intención, aunque se puede luchar contra ellos. Por ejemplo, el clima. O sea, en los países fríos, por ejemplo, tener paseos de jacarandá no es posible. ¿Por qué? Porque el jacarandá necesita un clima cálido para crecer. O en sitios que tienen suelos calcáreos, es muy difícil cultivar magnolia. La magnolia, para vivir bien, para florecer, necesita un suelo de reacción ácida. Contra eso se puede luchar ciertamente. Contra el clima podemos hacer invernaderos, contra la reacción del suelo podemos traer agua de riego, cambiar el suelo de la plantación, etc. Pero, como norma general, no es razonable. En el fondo, todo esto que hemos visto se resume en que los condicionantes que nos hacen elegir determinadas flores o que han hecho en el pasado elegir determinadas flores son fundamentalmente culturales. Contra todo se puede luchar. Hasta el punto de que si una cultura necesita una planta y en su clima no hay, ya la buscará. Pienso, por ejemplo, en la henna, en la cultura árabe se utiliza para buscar la piel y que cuando en España estaban los árabes no se podía cultivar, la importaban. Incluso llegaban a cultivarla aunque nunca diera fruto, porque lo que buscaban era la hoja, que es la que da el tinte negro en la henna. Es la cultura lo que determina los vegetales que utilizamos en los jardines. No es la fisiología, no es la naturaleza, es la cultura. Si quieren, la ideología, utilizando una palabra en el sentido clásico. Lo cierto es que el elevadísimo porcentaje, eso que llamamos flora ornamental, está codificado desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Si nosotros leemos los himnos atribuidos a Homero, posiblemente anónimos, las flores que describe son las flores que nosotros identificamos como flores de jardín. El narciso, el rosa, el mirto, el laurel, plantas que identificamos como plantas de jardín. Lo vemos en estos murales de época romana, donde las plantas que podemos ver en esos murales son plantas que reconocemos como plantas de jardín. Son los frutales de flor, son las rosas, son las alerces, se utilizan eso aquí en México. Todo tipo de margaritas, etc. Además, este catálogo se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo con plantas traídas de territorios diferentes. Me excusáis, soy europeo, y entonces plantas traídas hasta de América. Aquí no hubo que traerlas de América, ya estaba en América. Esa incorporación de plantas siempre ha sido en oleadas. Cuando se ha descubierto un territorio, se han llevado las plantas. Cuando se traen los cítricos, en varias oleadas en la media, cuando se importan plantas americanas como cajeta,
gente que nos sorprendería cómo el uso de estas plantas nuevamente incorporadas vuela. Esta gente de 1521, 1526 ya estaba en España, pero es que 20 años más tarde era la planta más citada en Topkapi. Hoy tú le dices a un hindú que cempasúchil es mexicano y te dice, anda ya que está aquí toda la vida. Es decir que la cultura asimila todas estas cosas, las deglute y las hace suyas. Por lo cual no nos extraña que cuando se hace el catálogo de plantas que había en los jardines de Topkapi en 1570 aproximadamente, había más de 50.000 pies de cajeta de clavel valiente, que era el nombre que se le daba en aquel tiempo. Lo mismo pasó con plantas que causarían problemas económicos. La primera burbuja económica estudiada económicamente fue la tulipomanía, que fue cuando surgió la economía europea, sobre todo en los Países Bajos, porque el tulipán, que valía una millonada porque no se sabía cultivar, y aquí vemos pesando la cebollita de tulipán como si fuera oro, rápidamente se hunde porque todo el mundo ya sabe multiplicar. Y eso hunde la economía. A veces incluso las dificultades de cultivo, cuando llega una moda, obliga a hacer ingenios especiales para cultivar. Cuando se ponen de moda los cítricos en el siglo XVI-XVII, se construyen en los jardines de Italia y de Francia edificios para proteger los cítricos en el invierno. Cuando se ponen de moda las plantas tropicales, en el siglo XIX se hacen grandes invernaderos que todavía hoy podemos ver en Kew, en París, en cantidad de sitios llenos de palmeras de decenas de metros. Vamos a tocar otro tema, el tema significado de la flora. Yo reconozco que aquí juego en condiciones difíciles. La inmensa mayoría de los libros que leemos sobre flores de jardín hablan de su significado. Y de un significado, la inmensa mayoría de las veces, religioso o mitológico. Me llamó muchísimo la atención, hay en Roma una habitación como esta, de tamaño prácticamente, decorada con jardines. Es del siglo I, era la villa de Livia, la mujer de Augusto. Y la estudia un especialista en historia del arte italiano que apunta un tema que puede parecer sorprendente. Decía que lo que él allí veía y contrastado con los datos escritos de la época carecía de valor simbólico y que lo único que tenía eran valores corrientes, valores sociales corrientes. Tema, palabra que a mí me pareció muy bonita. Sin embargo, si nosotros leemos, por ejemplo, del laurel, en un libro de jardines, enseguida va a aparecer el tema de Dafne y Apolo, cuando Dafne se convierte en un laurel para huir de la lascivia de Apolo. Sin embargo, para un español, el laurel es lo que se le echa en las lentejas. Y seguramente para un mexicano es lo que se le echa al pozole. Y no tiene, cuando uno pone un laurel en un jardín, no se acuerda de Dafne y Apolo para nada. Sin embargo, como es un discurso muy bello, que queda como muy culto, qué culto soy, que sé quién es Dafne, que sé quién es Apolo, todo esto hay un pacto, un escrito en el que la casta superior universitaria se intercambia un metalenguaje que en realidad se refiere a nada. Porque la inmensa mayoría de las plantas que ponemos en los jardines, cuando las ponemos, lo último que se nos pasa por la cabeza es su significado religioso. Sin embargo, queda muy bonito cuando se escribe
religioso grabado en los genes. Por ejemplo, la azucena, que en los cuadros simbólicos de María representa la pureza, aquí sí, cuando un pintor dice, tengo a la Virgen María y a un ángel que le lleva una planta, ¿qué planta le lleva? No le va a llevar un cargo, no le va a llevar un taxodio, le lleva una planta que en la simbología de los cuadros ya está asociada a María, que es la azucena. Sin embargo, nos podemos encontrar azucenas en otros contextos. En este caso es la cantidad de una virgen, no religiosa. A veces nos encontramos cosas curiosas. Por ejemplo, San José, su símbolo es la vara de San José. Pero al contrario que María, que normalmente en un cándido, la azucena, está aceptada como representación de la pureza de María, la pureza de San José tiene más mala suerte. Está claro que es una vara que florece, por lo tanto no debe ser una hierba, y se representa de formas muy diferentes, a veces como un frutal, a veces como una bulbosa leñosa, una cosa rara. Y al final se ha acabado aceptando como convención en Europa que la vara de San José es el nardo, una planta mexicana, Polianthes tuberosa, una planta rarísima porque no se multiplica por semillas, es una planta inventada por los mexicanos. Las plantas se inventan, por supuesto, aquí. Y entonces nos encontramos con la paradoja de que la planta simbólica de un santo judío del siglo I es una planta inventada por los mexicanos, sabe Dios cuándo, llevada a Europa en el siglo XVI. Y también utilizo esta planta para decir que lo mismo que el significado no está grabado en los genes, el nombre no es la cosa. Y no hace falta que se vean ustedes Humberto. Muy buenos días. No hace falta que se vean ustedes Humberto. La cosa y el nombre de la cosa son distintos. Entonces, si nosotros leemos nardo en la Biblia no está hablando de la planta mexicana, del nardo. Evidentemente no. Habla de otra cosa, de algo que aquí no se llama nardo, pero que se llamaba nardo en Europa y que su nombre latino alude a nardo, que es el cincopomo, que es lo que llaman ustedes hierba de limón y que hacen un té riquísimo. Eso es lo que se llamaba nardo, una de las cosas que se llamaba nardo en Europa. Y si nos metemos en los libros que en el siglo XIX empiezan a aparecer sobre el simbolismo de las plantas, nos encontramos con todo, porque son símbolos inventados. Entonces, el invento funciona con alegría. Nos podemos encontrar aquí que el tulipán es un símbolo de la declaración amorosa, o de pronto cuadros donde el tulipán es un símbolo de la futilidad de la vanidad humana, porque al final todos nos vamos a morir. Es decir, que los símbolos son variados e intercambiables. Y en el caso de los tulipanes que se ponen de moda cuando se traen de Turquía, el significado era riqueza, rareza, valores sociales corrientes, que diría Salvatore Seguí. A veces nos encontramos también con significados creados por la cultura en muchos vegetales. Por ejemplo, la parra que se criaba enroscada en tutores vivos, normalmente olmo, pasa a ser sinónimo de el amor físico. Una parra que se enreda a un olmo en el que hay incluso poesía renacentista y tratados de simbología. Color, otro tema que podemos hablar alrededor de las flores, a veces con ejercicios como jardines monocromáticos. Aquí tenemos Sisyphus, un jardín de flores blancas, un jardín de flores blancas en el mismo parque que hemos visto antes, en el Citroën, hay un jardín de flores blancas y otro jardín de plantas negras, flores y hojas, tallos, juegos con escalas de color,
año que el Festival de Jardines de Somos-Silva hizo el especial dedicado al color, con este delicioso jardín de amapolas, adormideras, lógicamente dedicado a Billie Holiday, porque era el nombre. Además, hay otro tipo de significado. La flora, que se considera flora perversa. Hemos hablado de la dormidera, una planta que está prohibida en cultivo en muchísimos países. Plantas que se consideran inadecuadas, hasta que hemos visto que llega un jardinero genial y las convierte en plantas normales. Plantas que se demonizan, por ejemplo el eucalipto, que se le acumula toda la literatura de tener un ladrón de agua, que por supuesto es extranjero en todos los países menos en el suyo, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas invenciones son recientes. Si nosotros leemos los poemas de Borges, Borges habla del eucalipto como el árbol de su memoria infantil, cuando paseaba en los alrededores de Buenos Aires y recibía el olor medicinal del eucalipto. Yo no sé aquí, pero a mí mi madre me hacía cocimientos de hojas de eucalipto para el resfriado y para la bronquitis, y ha pasado de ser un árbol que olía bien, un árbol que nos gustaba ver, que era elegante, que se movía en las hojas, que hacía ruido con el viento, a un árbol que para empezar es extranjero, ¿no? que no va a dar agua, que mata el suelo, que no sé qué, etc. Cosa que se ha hecho no solo con el eucalipto, sino con muchísimas plantas que se utilizaban con frecuencia en jardinería, para sujetar las carreteras, etcétera, de pronto son demonizadas por ser extranjeras. Cuando nuestra tradición, la tradición de los jardineros, ha sido siempre buscar lo mejor de todo el mundo para traerlo a tu casa. Y yo pertenezco, perdónenme, a esa parte. Yo puedo disfrutar viendo un árbol mexicano en un jardín tradicional andino, como es el caso del Carmen de los Mártires, donde hay un cedro asociado a su plantación por San Juan de la Cruz, donde era prior de Roma. La historia del cedro, entendido como cedro cupresus lusitanica, tiene mucho que hablar, porque aquí en México se ha llevado por los botánicos muy mal que un árbol que se utilizaba en época azteca como tibia para la llegada de ciudades y templos, de pronto se llama lusitanica, cuando en Portugal de esto no había, ¿no? Entonces los botánicos mexicanos hicieron una argucia que fue decir que en realidad cupresus lusitanica no existía, sino que había dos: cupresus ventani y cupresus lindei, con lo cual ya podíamos nombrarlo sin problema. Ahora, con la moda de los estudios genéticos, parece ser que efectivamente son dos plantas distintas, pero han cambiado el nombre. Ya no es un cupresum, ya no es un ciprés, sino que es un Hesperociparis, que pasaría a llamarse ventani y lindei. Pero por desgracia, las normas de la botánica obligan a que el nombre más antiguo válido sea el que se reconoce. Y alguien hace mucho tiempo habló de Hesperociparis lusitanica, con lo cual de nuevo el árbol mexicano vuelve a llamarse lusitana. Eso a mí me divierte mucho, porque como no soy nacionalista, a mí no me preocupa. Efectivamente, en Portugal el árbol es un árbol muy abundante, sobre todo muy ligado a una plantación centenaria en un convento carmelita hermoso. Con lo cual, para terminar, lo que les invito es a mirar la flor y la planta en los jardines de una manera muy abierta, muy abierta. Dejarse de invenciones simbólicas librescas, ver lo que realmente lleva detrás de sí como tradición de uso cada planta, y simplemente nosotros
meternos en esa tradición de uso o romper con ella, pero conociendo. Entonces, lo que yo invito es a utilizar todo, a utilizar nuevas formas, a utilizar plantas de todo tipo, plantas silvestres, plantas cultivadas, plantas de aquí, plantas de allí, hacer cualquier cosa, hacer desde praderas con indios hasta hacer bosques con tarzán o con tarzana, a jugar con la tierra, a hacer huertos, a recuperar para el uso ciudadano los viejos jardines de la aristocracia, a jugar con significado, ¿por qué no? Sobre todo divertirse. Y divertirse para mí es un poema de un poeta del siglo XII, de Andalucía, un árabe, que describe un jardín y dice: es un día en que las nubes parecen revestidas de tejidos bordados de color apagado, velan el sol de la mañana, se diría que por las olas de las tórtolas, la lluvia llora por haber perdido el sol y el relámpago ríe burlón. El trueno predica con gran elocuencia y la atmósfera entristecida permanece silenciosa. El jardín está regado por la lluvia y las flores lo contemplan un tanto estupefactas.